Hola, buenas tardes. ¿Me pueden confirmar audio, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profe. tardes. Gracias. Bueno, ok, vamos a dar inicio con nuestra última sesión del curso. Hasta aquí, hasta lo que se ve el día de hoy, vendría el examen del parcial 3, que será el día lunes, pero ahorita hablamos al respecto de la evaluación del parcial 3. Vamos a dar inicio con nuestro tema del día de hoy, que es detección coherente y detección no coherente en el receptor. Comenzamos. En esta clase vamos a hablar sobre el concepto de detección. La detección se realiza o se lleva a cabo en el receptor y consiste en detectar los símbolos que el transmisor le haya enviado al receptor. Para que se entienda, vamos a recordar lo que ya hemos visto en clases pasadas. En una transmisión digital, pasabanda, importante, estamos en unidad 3, pasabanda, transmisión digital pasabanda, ya se explicó que igual se van a enviar pulsos, pero esos pulsos son o involucran una señal sinusoidal o cosenoidal. Esos pulsos al final se pueden ver como formas de onda. Por ejemplo, ya explicamos el tipo de modulación FSK, donde los pulsos son señales sinusoidales o cosenoidales de cierta frecuencia. FSK. O si se ocupa un esquema de modulación PSK, donde los pulsos igual son señales cosenoidales o sinusoidales, pero que tienen una fase diferente de inicio. Por ejemplo, esta inicia en 90, en 0 grados, 270, 180. Aquí debería de empezar en -1. Son señales PSK. Cada una de estas señales es una forma de onda. Cada una de estas señales es un pulso pasabanda, ya hemos explicado. O tenemos el ASK. Aquí ya nos pongo las imágenes, pero recuerden que en el ASK se varía la amplitud de estas señales. Y tenemos la modulación QAM, en donde se varía tanto la fase como la amplitud. Ahora, estas formas de onda se envían al receptor, se transmiten. El receptor recibe las formas de onda o el receptor recibe una forma de onda, pero él no sabe qué forma de onda fue. Es muy similar al problema que ya se explicó en el parcial 2, cuando partíamos del problema que tiene que resolver el receptor. Y partíamos que explicando ese problema con una analogía, donde se tiraba una moneda, salía solo águila, y luego se tiraba un dado y se sumaba al resultado de solo águila. Y el receptor tenía que adivinar si era sol o era águila con base al resultado final. Sí, lo que se explicó en el parcial 2. Algo similar ocurre aquí. El receptor debe de saber o debe de identificar, que se conoce como detectar, ¿sí? Debe detectar, o sea, debe de identificar cuál de las formas de onda fue la que, o es la que se está recibiendo. Importante, si un transmisor o un sistema de comunicaciones emplea FSK, el receptor debe de conocer cuáles son las posibles formas de onda que puede recibir. Si emplea una PSK, debe de saber cuáles son las posibles formas de onda que puede recibir. Esto es, por ejemplo, si se está empleando una PSK de orden 4, o sea, hay 4 formas de onda diferentes, el receptor sabe que se va a recibir una de estas 4. Por ejemplo, si se emplea una PSK de orden 16, significa que hay 16 formas de onda. El receptor sabe que se va a recibir una de las 16 y él debe de saber, ok, se va a recibir una de las 16, pero ¿cuál?
cuál de las 16 es la que estoy recibiendo. Eso se le conoce como detectar. El receptor debe detectar, debe de identificar cuál de las 16 se le está transmitiendo. Ese proceso se lleva a cabo siguiendo dos técnicas, lo que se conoce como detección coherente y detección no coherente. Vamos a ver rápidamente en qué consiste la detección coherente y en qué consiste la detección no coherente. Iniciemos con la detección coherente. En la detección coherente se requiere que el receptor conozca la fase y la frecuencia de las señales que se están enviando. ¿Qué significa? Como ya sabemos, estamos hablando de una transmisión digital pasabanda y para ello se ocupan esquemas de modulación conocidos como ASK, PSK, FSK o COM. Todos esos esquemas de modulación emplean una forma de onda cosenoidal para incrustar la información digital, para incrustar los bits. Esta forma de onda digital está en función del tiempo, pero también está en función de una frecuencia. ¿Sí? Aquí hay una frecuencia, y hay la misma frecuencia porque es PSK. En el PSK no se varía la frecuencia, sino lo que se varía es la fase. También está en función de una fase. Es decir, cada forma de onda que se transmite está en función de estos tres parámetros. Ahora, el receptor, si conoce la frecuencia y conoce la fase, entonces puede implementar lo que se conoce como detección coherente. Sí, es requisito que conozca la fase y conozca la frecuencia de la señal que se está transmitiendo. La frecuencia puede cambiar por varios factores. No sé si recuerdan un concepto que se conoce como efecto Doppler. El efecto Doppler es un cambio aparente en la frecuencia de una señal. El efecto Doppler sucede cuando hay movimiento, de forma que las señales que nosotros enviamos por un sistema de comunicaciones, si el transmisor o el receptor se mueven, puede ocasionar efecto Doppler, puede ocasionar que la frecuencia cambie. Entonces, a pesar que la frecuencia ya está definida, al receptor llegará a una frecuencia diferente debido al efecto Doppler. Entonces ya no se aplicaría una detección coherente. Por otro lado, que conozca la fase. ¿Qué significa que conozca la fase? No significa que conozca en dónde o en qué grado está empezando cada pulso, porque de hecho eso es lo que él quiere identificar. Si en una PSK particularmente, si conoce la fase, ya sabe cuáles bits se transmitieron. Cuando digo o cuando se dice que el receptor debe de conocer la fase, es porque debe de conocer esta referencia. Esta referencia, por ejemplo, si el receptor la conoce, puede identificar qué fase I se está recibiendo. ¿Por qué? Si toma como referencia una fase y la señal empieza en 1, bueno, él sabe que es una fase de 0 y que se transmitieron los bits correspondientes a la fase 0. O si empieza en 0 la señal, bueno, sabe que la fase es de 90 grados, suponiendo que se está transmitiendo un coseno. Entonces, sabe que los bits transmitidos son los bits asociados a 90 grados. Si conoce esta referencia y la señal empieza en 0, perdón, en -1, entonces sabe que la fase es 180 y puede saber los bits recibidos o que los bits transmitidos fueron los bits asociados a 180. Sí, a eso se refiere con que conozca la fase, que conozca el punto de referencia a partir del cual se están empezando a tomar las fases. Ahora, eso es complicado de tener, pero eso ahorita vamos a hacer esa parte. Por ahora supongamos que el receptor conoce la fase y la frecuencia. Es como, por ejemplo, yo les digo, imagínense que ustedes son el receptor y se les envía esta forma de onda. Yo les preguntaría, ¿qué fase
y le corresponde a esta forma de onda, suponiendo que se está transmitiendo un coseno. Entonces ustedes visualmente van a identificar, o sea, visualmente van a decir, pues la señal está empezando en 1 y como es un coseno, significa entonces que la fase I es de 0 grados. Entonces yo ya puedo saber qué bits se transmitieron, los bits asociados a la fase 0. Pero eso es porque ustedes están visualmente detectando la fase. El receptor no tiene ojos. Sí, el receptor no tiene unos ojos para poder hacer lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo le hace el receptor entonces para saber la fase y que se está recibiendo? Con una detección coherente. Ya dijimos, debe de conocer la fase y la frecuencia. Debe de conocer la referencia y debe de conocer la frecuencia a la que están llegando las señales. Y la detección coherente la implementa ocupando lo que se conoce como filtros correladores. ¿Qué son los filtros correladores? Bueno, los filtros correladores no es otra cosa más que un dispositivo electrónico que implementa la operación matemática conocida como correlación. No sé si en su curso de analógicas hayan visto este término de correlación. Este término de correlación se ocupa como una medida, es decir, sirve para cuantificar, para asignarle un número. ¿A qué se le va a asignar? Imagínense que ustedes tienen dos señales, la señal 1 y la señal 2. Ustedes quieren saber cuánto se parecen estas dos señales. ¿Sí? Quieren conocer la semejanza que haya de estas dos señales. Por ejemplo, suponiendo que S1 sea esta forma de onda y S2 sea esta forma de onda, van a decir, es la misma señal. Ah, bueno, entonces la correlación me daría 1. Por ejemplo, si tienen esta señal o esta forma de onda contra esta forma de onda y quieren saber la correlación, quieren saber cuánto se parecen, la correlación arrojaría -1. ¿Qué significa? Que la forma de onda es la misma pero con signo contrario. ¿Sí? La correlación es un número que nos cuantifica el grado de semejanza de dos señales. Ese número en forma normalizada va a ir de -1 a 1. Si la correlación es igual con 0, significa que no se parecen en nada, en absolutamente nada. Sí, así en términos cualitativos es lo que es la correlación. Hay una operación matemática que nos calcula o nos arroja ese número. Es una integral. Es una integral. Esa operación matemática se podría implementar a través de un circuito. A este circuito se le conoce como filtro correlador. Ustedes saben de sus cursos de electrónica que hay circuitos que se conocen como integradores, como la correlación es una integral, entonces este circuito podría ser un circuito integrador. Ajá. Entonces, el receptor hace uso de filtros correladores, donde cada filtro correlador debe de recibir dos entradas, que son las dos señales a correlacionar, S1 y S2. Si yo quiero saber cuánto se parecen, meto S1 y S2 al filtro correlador. Por lo tanto, el receptor debe de tener dos entradas en cada filtro correlador. Una entrada será la forma de onda que se está recibiendo y la otra entrada será cada una de las posibles señales que pueda recibir. Por ejemplo, si se ocupa una PSK4, entonces se tendrían que implementar 4 correladores. En este correlador, como señal, se introduciría la señal recibida y como segunda señal, una de las 4. Y luego, para este filtro correlador, una de las entradas sería la señal que se recibe y la otra entrada sería esta señal. Y así para las otras dos. Por cada una de las posibles señales se requeriría un filtro correlador. Y como ya lo explicamos, este filtro correlador nos arrojará
la correlación, que es un número, un grado de semejanza, que va a ir de -1 a 1. Cuando las señales son iguales, son idénticas, la correlación toma su máximo valor normalizado, que es 1. Cuando las señales en su forma de onda son similares pero de signo contrario, es -1. Cuando las señales no se parecen en absolutamente nada, es 0. Y ya va a tomar un valor entre 0 y 1, dependiendo cuánto se parezcan. Sí, es una forma de medir. Entonces, cada correlador arrojará cuánto se parece la señal SI a cada una de estas posibles señales. Ese valor se introduce a un detector, a un bloque que se conoce como detector. Y este detector lo único que va a hacer es elegir la señal que tenga mayor correlación, mayor grado de semejanza. Por ejemplo, vamos a suponer que este correlador arrojó 0.1 como valor de correlación. Este 0.7, este 0.55 y este 0.3. Este detector elegirá 0.7 y dirá, la forma de onda que se está recibiendo corresponde a la señal esta de aquí, ¿sí? Solo que se ha deteriorado un poco por el ruido o por alguna otra distorsión. Y ya con eso hace la detección. A la salida se tendrá una señal detectada. Pero aquí se le pone este símbolo porque hace referencia a que es detectada, lo que significa que se puede equivocar. Claro que se puede equivocar. ¿Cómo se puede equivocar? Puede suceder que se esté enviando esta forma de onda, pero en su camino, en la transmisión, por interferencias, por ruido, se distorsiona esta forma de onda y llega a que se parezca más a esta de acá. Entonces el receptor detectaría que se transmitió esta forma de onda, cuando en realidad fue esta. Se equivocó. O sea, la detección coherente también es susceptible a equivocarse. A todos estos filtros correladores se les conoce como banco de filtros correladores. Un banco de filtros correladores es entonces una serie de filtros correladores. En una detección coherente se hace uso de filtros correladores o un banco de correladores. Dependiendo el orden de modulación, se va a tener un cierto número de correladores. Eso es en términos generales cómo opera la técnica de detección coherente. Ahora, cada tipo de modulación tiene su propio banco de filtros correladores. Esto es, el diseño de estos filtros correladores tiene mucho que ver con el tipo de modulación que se emplee. Por ejemplo, si se emplea una PSK, se van a diseñar los filtros correladores, que serán diferentes a los filtros correladores si se emplea una FSK o si se emplea una QAM. Sí, van a ser diferentes. Cada esquema de modulación tendrá sus propios filtros correladores, pero, como ya lo dijimos, se necesita como requisito que se conozca la fase y la frecuencia de la señal recibida. Eso es complejo de conseguir, es difícil de conseguir en el receptor. Se tendrán que implementar otros dispositivos que ayudarán al receptor a conocer esa frecuencia y esa fase. Eso es complejidad. Para reducir esa complejidad, se propuso la técnica conocida como detección no coherente, que surge como una alternativa a la detección coherente. ¿En qué consiste esta detección no coherente? La detección no coherente hace uso de lo que ya vimos, diagramas de constelación. Ya no voy a explicar qué es un diagrama de constelación porque ya lo explicamos en otras clases. Pero ya sabemos que cada tipo de modulación tiene su diagrama de constelación. Por ejemplo, si se está empleando una modulación PSK4, la PSK4 tendrá su diagrama de constelación. Es decir, cada forma de onda posible tiene su componente en fase y su componente en cuadratura. Aquí está. Esta forma de onda
tiene su componente en fase y su componente en cuadratura. Esta forma de onda tiene su componente en fase y su componente en cuadratura. Y así para el resto de las señales. Cada posible forma de onda que se pueda transmitir tendrá su componente fase y componente en cuadratura. Y con estas componentes en fase y cuadratura se construye lo que se conoce como diagrama de constelación, que es un punto en un plano cartesiano. Este punto no tiene otra cosa más que las coordenadas I, Q para cada símbolo. Entonces, en un receptor que emplee una detección no coherente, tiene que aplicar igual un filtro de bancos correladores, pero solamente dos. Solamente dos. Aquí está el ejemplo. Emplea un banco de filtros correladores, pero solamente son dos correladores, a diferencia de la detección coherente, donde se emplea un número de correladores igual al orden de modulación. Imagínense que se emplee un orden de modulación de 256, es decir, 256 posibles señales. Se tendrá que implementar 256 filtros correladores. Pero si se emplea una detección no coherente, en lugar de implementar 256 filtros correladores, solo se implementan dos. ¿Por qué dos? Recuerden ustedes que cuando vimos diagramas de constelación explicamos que para generar esta forma de onda se tomaba su componente I y se multiplicaba por un coseno. Se tomaba su componente en Q y se multiplicaba por un seno. Y luego se restaban las formas de onda y el resultado era esta forma de onda. Entonces, lo que busca la detección no coherente es obtener las componentes I y la componente Q. Y para ello, basta con aplicar dos filtros correladores. Uno que nos diga cuánto se parece esta forma de onda a un coseno, y eso me daría la componente I, y cuánto se parece esta forma de onda a un seno, y eso me daría la componente en Q. Es lo que se está haciendo. Con este par de filtros correladores se descompondría o se obtendrían las componentes fase y cuadratura del símbolo recibido. Eso es lo que haría este banco de filtros, que nada más contiene dos filtros. Una vez que estos dos filtros correladores nos arrojan I y Q, entran a un detector. ¿Y qué hace el detector? Con base en estos valores, él detecta o decide sobre qué valor o qué señal se transmitió de las posibles. Sí, así es como funciona la detección no coherente. Por ejemplo, supongamos que se tiene un sistema de comunicaciones que emplea una PSK. Son una PSK de orden 4, es decir, 4 formas de onda. Aquí está. Cada forma de onda tiene su componente I y su componente Q. Ya graficadas en un diagrama de constelación nos quedaría este diagrama. Vean, son 4 puntos, porque son 4 formas de onda. Orden 4. Componente I, componente Q. Esta señal le corresponde este símbolo del diagrama de constelación o este punto. A este de aquí le correspondería este. Y así consecutivamente. Cada una de estas señales tiene asociado un punto del diagrama de constelación. Y a su vez, cada punto del diagrama de constelación tiene asociado una secuencia de las patitas master K-bits. reset Para 1 este y caso, master K vale reset 2, 2, lo cual me ayuda porque a son reiniciar la cuenta. 4 señales. Entonces, ¿Sí? de ahí La tenemos asignación, como dos ya se ha explicado, se entradas, hace que de es Clock forma Pulse 1 y Clock arbitraria o a Pulse 0, discreción, que es donde pueden de forma acceder que los cada pulsos de reloj punto en un del diagrama de circuito. constelación representa una forma de onda, pero también representa una secuencia de K-bits. Supongamos que el transmisor envía esta forma de onda. Aquí está. Envía esta forma de onda. Esta forma de onda tiene componente fase y cuadratura I2 y Q2. Aquí está I2 y Q2. Son sus componentes en fase
y en cuadratura. Esta forma de onda entra al filtro correlador o al banco de filtros correladores. A este filtro correlador entrará un coseno, a este filtro entrará un seno. Ya se tienen las dos señales de entrada. Y como salida nos arrojará qué tanto se parece esta señal contra el seno y qué tanto se parece contra el coseno. Y ese grado de semejanza será la componente en I y la componente en Q. Esas componentes entran al detector. Y en el detector se realiza el proceso que voy a explicar a continuación y con eso vamos a finalizar. El objetivo de este filtro o de este banco de filtros correladores es obtener esta relación, que significa que la componente en fase a la salida del correlador sea la misma que pertenece a la señal que se está enviando. Y lo mismo para la componente en Q. Debe de ser la misma, eso es lo que se busca. Sin embargo, debido al ruido y a otras distorsiones, esto no se va a cumplir. Esto no se va a cumplir y como no se cumple, sucederá lo siguiente. Aquí pueden ver el diagrama de constelación que ya platicamos. Son los 4 puntos del diagrama de constelación. Y este puntito verde es lo que se recibe, es decir, este puntito verde tiene coordenada I gorrito y Q gorrito, que son los valores que se obtienen a la salida del filtro correlador o de cada uno de los filtros correladores. Si tomamos I gorrito y Q gorrito y los tomamos como coordenadas de un punto y lo graficamos sobre el mismo plano cartesiano donde está el diagrama de constelación, no va a coincidir con ninguno de los puntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya dijimos que no se va a cumplir, que I gorrito va a ser igual a I2. Esto no se va a cumplir, va a ser diferente. Lo mismo va a pasar con Q. Va a ser diferente a Q2. Como es diferente, pues va a quedar en otra posición del plano cartesiano. El receptor, con base en este punto, debe de detectar o decidir cuál de los 4 es el que se transmitió. Se emplea un criterio como en el receptor óptimo. Recuerden que el receptor óptimo elige o basa su decisión en elegir el que tenga la mayor probabilidad de que se haya transmitido. Lo mismo va a suceder aquí. El receptor va a decidir por el punto o por el símbolo que tenga la mayor probabilidad de haberse transmitido. Se tiene que hacer o tiene que calcular probabilidades. Pero así como vimos en clases pasadas, el receptor no calcula probabilidades, sino que se basa en un criterio, pero ese criterio a su vez ya se está basando en las probabilidades, entonces el receptor aplica la misma estrategia. Calcula probabilidades, pero no lo hace directamente, sino que después de un análisis probabilístico, determina un criterio. ¿Cuál es el criterio aquí? En el caso del parcial 2, el criterio era decidir sobre un umbral. Si ustedes recuerdan, si era mayor a ese umbral, se decidía por un valor. Si era menor a ese umbral, se decidía por otro valor. Pero este criterio de basarse en un umbral se obtuvo tras el análisis probabilístico. Un análisis similar se hace aquí y se llega al siguiente criterio. El criterio es tan sencillo como decidir sobre el símbolo que tenga la mínima distancia hacia el símbolo recibido. Esto es, si se recibe el punto en verde, el receptor calcula la distancia que hay hacia este punto. 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 Debe de calcular la distancia hacia todos los posibles puntos de la constelación. Y se va a decidir o va a elegir el punto que tenga la distancia más corta o la mínima distancia, que para este ejemplo estaría entre este punto y este punto, pero a vista se ve que este es el que tiene la mínima distancia. Entonces el receptor dice, ok, dado este punto, lo más probable es que se haya transmitido este de aquí.
Y como este de aquí ya tiene asociado 2 bits o un conjunto de k bits, eso es lo que detecta el receptor, esos conjuntos de k bits. Y en términos generales, así es como funciona la detección no coherente. Es la que se emplea en la mayoría de los sistemas de comunicaciones digitales pasabanda. Detección no coherente. Con esto finalizamos la explicación. A continuación les voy a pasar un par de videos para ejemplificar esto que acabamos de explicar. Ejemplos donde podemos visualizar diagramas de constelación. Voy a ensanchar un poquito. Observo cómo las portadoras tanto de vídeo como las dos de audio se han quedado ahí sobrepuestas. Se han metido mucha interferencia en ese canal. Y también en el canal adyacente, el 68. ¿Será capaz de demodular? Vamos a verlo. Bueno, ahora mismo lo que estamos viendo, como lo tengo en analógico, es la señal. Voy a ponerlo en pantalla completa. La señal analógica con su sonido. Se ve mucha nieve porque hay interferencia del canal digital. Bien. Aquí sí que se ha visto algo. ¿Por qué? Porque la interferencia no es tan grande como en el canal 62, en el que machacaba totalmente la señal analógica. Bien, ahora voy a intentar ver si la demodula en digital. Lo pongo en digital y voy a intentar la demodulación en digital. Ahí, digital, intentándolo, un CB, intentando sintonizar. Un CB es muy malo, no lo consigue, intenta pero no lo consigue. La interferencia que está produciendo el canal analógico es demasiado grande para este canal. Bien, vamos a ver y vamos a explicar, aprovechando esta instalación, el diagrama de constelación de un canal, pues por ejemplo el 69. Ese está bien. Le voy a quitar la alimentación al modulador. Ahora sí que podrá sintonizar porque ya no tiene interferencia, y voy a ver su diagrama de constelación. Para ello voy a main, modo televisión, medidas digitales, medidas digitales, DVB-T y constelación. Ahí está. Bien. Eso que estoy viendo ahí me indica que es una modulación, aparte del sistema de transmisión, sea co-FDM, es decir, un sistema de multiportadora. La modulación que se está utilizando es 64 QAM. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cada símbolo viene representado por un puntito de esos que tiene el centro rojo. Contiene 6 bits, información de 6 bits. ¿Y cuántos símbolos hay en este tipo de modulación? Pues 64 símbolos. Por eso hay 64 puntos. 64 símbolos, cada uno de 6 bits. Bien, viendo esto, podríamos afirmar de que esa modulación, esa demodulación, mejor dicho, no se está haciendo bien. ¿Por qué? Porque hay muchos símbolos dispersos, es lo de color azul. Deberían estar centrados en el puntito rojo ahí, y no están. Y eso que no le estamos aplicando ningún tipo de interferencia. Cuando le apliquemos la interferencia del canal analógico, bueno, se va a perder el diagrama de constelación totalmente. Vamos a verlo. Le enchufo y totalmente se ha perdido. Vale.
no es capaz, eso quiere decir que no es capaz de demodular esa señal. Vamos para atrás y vamos a coger ahora un canal fuerte, que era el canal 62. El canal 62. 6.2. Ese canal tiene un nivel muy fuerte y se deja influir poco por la interferencia de aquí. Vamos a ver el diagrama de constelación. Main, modo televisión, medidas digitales y DVB-T y constelación. Va a salir, observar cómo se ve el diagrama de constelación aquí. Si le hacemos un zoom por ejemplo al primer cuadrante, vemos el centro muy rojo. Quiere decir que los símbolos, la mayoría de los símbolos, cuando se modulan, están en su sitio. Viendo este cuadrante, que es el segundo cuadrante, podemos decir que la demodulación se está haciendo muy bien. Pero se hará también cuando le meta la interferencia con el canal analógico. Pues vamos a verlo. Canal 62. Ahí. ¿Qué está sucediendo? Que la interferencia, aunque está permitiendo que se demodule el canal, antes lo hemos visto, está haciendo trabajar y mucho a los correctores de errores, tanto al Viterbi como al Richt Solomon. Pero aún así sería capaz de demodular. Observamos cómo ha perdido la intensidad de color rojo en la... Vamos a ver el osciloscopio en una XY, en modo XY, y ahí vamos a poder ver cómo se ve una constelación y un diagrama vectorial en el osciloscopio. Ahí podemos checar cómo vamos a ver para hacer troubleshooting al sistema que estemos checando. Ahí vemos cómo estamos viendo el diagrama vectorial. Vemos aquí que tenemos los 4 puntos. Podemos dar intensity grading y estamos viendo ahí los 4 puntos del diagrama vectorial. Ahí los vemos. La parte más roja es donde más los vértices están saliendo más. Ahí vemos, y vamos a ver una constelación. Ahí vemos con la persistencia la constelación que tiene los 4 puntos del 4QAM. Eso es prácticamente cómo se mira una constelación y cómo se mira un diagrama vectorial. Ahí está. Un diagrama vectorial y una constelación. Ahí vemos que tiene un filtering. Si no tuviera filtering estaría más cuadrado. Y pues eso es prácticamente bases para saber un poco qué es modulación digital. Bueno, eso es todo. Con este tema damos por terminada la parte teórica del curso. Es nuestro último tema. Quedaron pendientes algunos otros temas, pero como ya lo explicamos en clase, trataremos de subirlos en videos para que lo revisen ya posteriormente. Sería todo por este curso. Bien, con esto finalizamos toda la parte teórica del curso. Ya no nos quedaría la evaluación. Entonces, antes de
pasar a la evaluación. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema visto hoy? Hasta aquí viene el examen del parcial 3 y hasta aquí abarcaría el examen global. Ahorita hablo sobre qué es el examen parcial y el examen global. No, bien, entonces vamos a pasar a la parte de evaluación. Parece que no hemos hablado nada sobre la evaluación, ¿verdad? No, profe. Dijo que hablábamos esta semana. Entonces, en lo que comparto la pantalla, por favor, pasen su asistencia. Ok, listo, ya pasé la lista. Ahorita compartimos la asistencia de lista porque es importante para el parcial 3. Vamos a explicar cómo se va a evaluar, que de hecho ya han hecho varias cosas. Ok, entonces en el parcial 3 se van a considerar los siguientes rubros. Un examen escrito que ya lo realizaron, solo está pendiente de calificar. En el curso de hoy y mañana van a recibir esta calificación del parcial 3. También ya se tiene un examen en línea, igual. Les voy a mandar estas dos calificaciones en el transcurso de hoy y de mañana. Y luego el lunes está el examen del parcial 3. Sí, es un examen en línea del parcial 3, que incluye los últimos temas, lo de detección, lo de modulación pasabanda, ASK, PSK, PSK, QAM, integración, detección coherente, no coherente, todos esos conceptos que se vieron en los últimos 3 videos, 4 videos, 4 clases. Y luego
hay que entregar los apuntes del curso, que también se van a entregar el día lunes. Sí, ya en el enlace que les ponga en Teams van a encontrar la hora máxima a la que pueden mandar los apuntes. Ya pueden también encontrar un video donde se les explica cómo van a entregar los apuntes. En el video les incluí 2 ejemplos de apuntes que se han entregado en cursos pasados, para que más o menos se den una idea de qué es lo que tienen que entregar. Y luego el miércoles de la siguiente semana va a haber un examen global. Este examen global incluye todos los temas del curso, desde el video 1 hasta este video de hoy. Todos los temas del curso. Es un examen global. En línea va a ser. Y ya hay algunas tareas que se encargaron y se iba a hacer un proyecto, se iba a dejar que diseñaran un sistema de comunicaciones. Sin embargo, ya no hay tiempo para esto. Habrá tiempo para dejárselos y para que ustedes lo hagan, pero ya no hay tiempo para calificarlo, entonces no tiene sentido que lo dejen. Bien, entonces esta actividad 7 ya no se va a realizar. El parcial 3 se va a calificar con estos 6 rubros, estos 6 puntos. Ya tienen este examen, ya tienen este examen. Esto se hace el día lunes y este se hace el día miércoles y las tareas ya también se tienen. Solamente falta registrar una. Ahorita les pongo el enlace para que suban su tarea. Es la tarea del diagrama de constelación 16 QAM que se queda en el último video. Ok. Pero el examen global, que abarca todos los temas del curso, las personas que tengan el 90% de asistencia van a quedar exentas de este examen y del examen global del curso. Ahorita comparto la lista de asistencia para que sepamos quiénes son los que ya están exentos de este examen. Si ya tienen 10 en este examen, ya no lo presentan, ya tienen 10. Y aquellas personas que hayan cumplido el 95% de asistencia, además de exentar este examen, también ya van a exentar el parcial 3. Tampoco ya no lo presentan, ya tienen 10. ¿Sí? Era lo que quería decirles. Ahora vamos a compartir la asistencia para saber quiénes exentan. Todavía me falta también revisar a detalle bien, pero de aquí podemos ver, por ejemplo, que Elizabeth va a estar exenta. No tiene inasistencia, ¿sí? Tiene 0 inasistencia. Diana Laura tiene una falta, pero eso le da el 95%. Entonces no presentará tampoco ninguno de los exámenes. Soleiri tampoco. Alejandro tampoco. Elna también quedará exenta de ambos. Christopher solo queda exento del global, tiene que presentar parcial 3. Sayuri queda exenta de ambos. Brenda también. Enrique también queda exento. Marco Antonio queda exento de ambos. Diana Jessica también. Ulises Alair. Aileen de parcial de global, pero sí presentará parcial 3. Omar, exento de ambos. Javier, exento de ambos. Juan Carlos, exento de ambos. Yasmín, igual exento de global, pero presentará parcial 3. Alexis, exento de ambos. Andrés, de ambos. Juliet, de ambos. Rubí, de ambos. El resto que no mencioné presenta los 2 exámenes, parcial 3 y global. Ahora, sin embargo, si ustedes notan alguna inconsistencia de que tengan una falta y si hayan entrado, hacemos la aclaración. Número 1, toda la asistencia quedó registrada. Como les decía que pasaran asistencia al grupo de chat, yo guardé el chat, entonces ahí va a quedar claro si a mí se me pasó su nombre y no lo registré en la lista, pero sí entraron. O también,
que ustedes me hayan avisado con anticipación que no iban a poder entrar a un determinado día de clase y yo les contesté que iba a tomar nota de la asistencia, pero no tomé nota, ¿sí? Porque como tengo 6 grupos, de los 6 grupos son cerca de 180 alumnos, varios me escriben igual al particular, diferentes situaciones de asistencia y otras cosas, entonces cuando me escriben para justificar, yo no tengo a la mano la tableta y solo tomo la nota, pero después se me olvida, entre tantos mensajes se me olvida y ya no puedo registrar. Si fue el caso en donde ustedes notan, yo les voy a mandar esta lista ahorita para que la revisen con calma las fechas. Si ustedes notan que justificaron una falta porque me avisaron que no iban a entrar y yo no se las justifiqué, les puse falta, lo aclaramos y para ello en el grupo de chat de WhatsApp del grupo, por favor manden su nombre y ya yo en el transcurso de hoy o de mañana, también tengo que revisar otros grupos, me pongo en contacto con cada uno de los que mande su nombre, ya de forma personal, ya en el WhatsApp personal, ¿sí? Para hacer la aclaración. Es importante que para hacer la aclaración tengan a la mano la evidencia, ¿no? El mensaje en WhatsApp, el correo, el Teams, o lo que sea, donde me hayan avisado que no iban a poder entrar cierto día a la clase. Y esto les puede ayudar a algunos, ¿no? Si es que no se justificó, a algunos les puede ayudar para exentar ambos o para exentar el global. Bien. ¿Alguna pregunta respecto a la asistencia? No, profe. No. No, profe. Sí, profe. Yo sí tengo una pequeña duda. Bueno, sí, en mi caso es en el que yo sí le avisé que no iba a poder entrar a una sesión y entonces nada más le mandó mi nombre al grupo de WhatsApp. Sí, y ya yo en el transcurso de la tarde te escribo ya en tu WhatsApp para Ok, hacer la aclaración. entonces le mando mensaje. Gracias, profe. Sí, voy a ir lento porque tengo que todavía me falta aclarar el grupo 10 de la 1 de la tarde. Apenas voy en ese grupo, ya aclaré el 5 y aclaré el 9, voy en el 10 y luego ya estoy con ustedes. Nada más para que no haya desesperación, pero yo me pongo en contacto con los que escriban su nombre. De todas formas, yo les mando esta lista ahorita con las personas que estarían exentas hasta ahorita y luego ya que haga las aclaraciones, regreso a la lista actualizada para que quede oficial. Eso sería Ok. respecto a los exámenes que se exentarían. Pero si van a presentar examen, el día lunes presentan el examen del parcial 3 en línea a la hora de clase. Les va a quedar el link publicado para que lo presenten. El miércoles también, si van a presentar final, va a ser en línea. A la hora de clase van a encontrar el enlace para que entren y respondan el examen en línea. Y los apuntes, ahí en el video se explica cómo lo van a subir. Los apuntes se van a entregar el día lunes. Si yo pondré una hora, que yo creo que va a ser el día lunes, tenemos clase de 5:30 a 7 de la noche, ¿no? Entonces, máximo 7 de la noche se recibirán los apuntes. Ahora, ¿El lunes, profe? ¿El lunes 13? el lunes 13, respecto a los apuntes, puede suceder, si alguien no exentó el global, por ejemplo, puede suceder que dependiendo de sus apuntes, exenten el global. Todo va a depender de cómo presenten sus apuntes. Ahí en el video que yo les subí de cómo van a entregar, les mostré o les pongo 2 ejemplos de apuntes que se han entregado en cursos pasados, más o menos para que tengan una idea de cómo los van a entregar. Ahora, no significa que espere unos apuntes así. Yo entiendo que cada quien tiene sus ciertas situaciones para hacer sus apuntes. Pero, si yo considero que son unos buenos apuntes y no exentaron el global, los puedo exentar del global. O puede suceder, si ya exentaron el global, pero aún así entregan buenos apuntes, que tengan puntos extra. Esos puntos extra les pueden ayudar tal vez para estos 2 exámenes si no les fue tan bien. ¿Y la calificación, profe, sería promediada entre todos por igual? ¿Apuntes, Exactamente. exámenes, Sí, todos? sí. Todo tiene la misma importancia. De aquí van a tener una calificación de 0 a 10, aquí igual, aquí igual, aquí igual, aquí igual, aquí igual. Y todo se promedia.
Ahora, como ya lo dije, este ya está, este ya está. Hay algunos alumnos que ya exentaron parcial 3 y apuntes. Y ahorita nada más falta que suban su tarea, su última tarea. Solo les restaría hacer sus apuntes. Y listo, ya prácticamente el curso para ellos ya terminó. Ya nada más es que hagan su video. Si es que han hecho apuntes, si no, pues en estos días van a tener que pues hacer sus apuntes para subirlos. Si no entregan apuntes, promedian un 0. Promedian un 0. Pero también hay alumnos que posiblemente tengan puntos que se les deban del parcial 2 y puedan no entregar apuntes. O sea, porque aunque tengan un 0 aquí, con los puntos que tienen del parcial 2 que les sobraron, compensan. Sí, o sea, todo es resultado de su trabajo, ¿no? Del trabajo en estos 4 meses. Si ahorita pueden darse ese lujo de ya no entregar apuntes y descansar, pues gracias a que tienen puntos extra, y esos puntos extra fueron gracias a que participaron, y participaron porque hicieron una tarea, y si hicieron una tarea es porque entraron a una clase o revisaron los videos. Es trabajo constante, ¿no? No es que estoy regalando o a ustedes se les está regalando algo, no, nada. Todo es fruto de su desempeño. Sí, aquí no, ni quitamos ni regalamos. Como ya lo pueden ver, hay alumnos que no entraron a clase, casi no entraron a clase, pero sin embargo tienen todavía las mismas oportunidades que todos: presentar sus exámenes, hacer unos exámenes, entregar apuntes y pasar con una buena calificación, ¿no? Suponiendo que no entraron a clase, pero tomaron el curso asíncronamente, es decir, cuando ellos pudieron, cuando tuvieron tiempo. Si no es que estén reprobados por no entrar a clase. Por ejemplo, el caso de Diego, ¿no? Prácticamente no entró, pero vamos a dar el beneficio de la duda que tomó el curso asíncronamente. Entonces, tuvo que haber realizado apuntes, ha estado estudiando para el global, para el parcial 3, etc. Ok, entonces nada más. También les voy a subir ahorita el link para que adjunten su tarea del parcial, la tarea de modulación. Ya ven que en el último video se les pide una tarea donde hagan el diagrama de constelación de una UAM 16. ¿Sí? Entonces, les voy a poner el enlace para que lo suban ahorita. Esa en teoría lo hicieron, ¿eh? Entonces solamente les voy a poner el enlace para que lo suban ahorita, antes de que acabe la hora de clase. Tienen unos 15 minutos para subirla. Voy a poner de una vez. Para que aparezca ahí el vencimiento es hoy a las 5:30, ¿no? Repito, en teoría ya se tiene. Aquí están. Listo, ya les va a aparecer. Bien, y pues ya nada más nos quedaría sacar promedios. Los que van a hacer el examen, presentarse a los exámenes. Yo les estaré avisando de todas formas que no se les vaya a olvidar las fechas de entrega de apuntes y realización del examen. Y si puedo sacar los promedios el jueves, pues les estaría preguntando si nos podemos reunir el jueves para dar sus promedios. Si no, nos tendremos que ver dentro de 8 días para darle sus promedios y de una vez cerrar el acta del SAES, a diferencia de otros, de los dos parciales donde les daba tiempo de verificar, ¿no? Ahí ya cerramos el SAES en la clase en línea. Y así hay error, y sí me equivoqué, pero no entré a una clase, lo siento mucho, pero ya no se puede hacer correcciones hasta el final, y eso es hasta regresando de vacaciones. Sí, entonces, pero yo espero poder sacar promedios antes del viernes para poder vernos y
tal vez el jueves, si se puede, la tardecita, y ya sean libres de la materia. Sí, así es que de todas formas no me despido todavía, seguimos en comunicación con el grupo de WhatsApp y todavía nos encontramos la siguiente semana para cerrar las actas. No sé si tengan alguna pregunta o comentario ahorita respecto a la evaluación del parcial 3. No, profe, todo bien. Bueno, si ya exentamos los exámenes, dijo que ya teníamos, lo tomáramos como un 10 en esa, ¿verdad? Sí, ya tienen 10 ahí en examen global y examen parcial 3. Ok, muchas gracias. Profe, yo sí tengo una duda. Dime. Se la mandé al chat. Ok. Al chat de Zoom. Ajá, sí, al de aquí. Ok, es que sí, ok, respecto al... Voy a compartir otra vez pantalla. Es muy buena pregunta. Se me estaba olvidando comentar eso. Entonces, fíjense. Con respecto a lo que pregunta Eileen, les comento lo siguiente. Aquí está la base de datos del curso, del grupo. Aquí está parcial 1, parcial 2. Si nos vamos al parcial 2, aquí en esta última columna tenemos los puntos extra que tiene. Por ejemplo, Brenda tiene 2 puntos. Carlos Alejandro, por ejemplo, tiene 5 puntos. O sea, él, sin problema, podría no entregar apuntes, aunque tenga un 0 aquí, ok, en el parcial 3 sí le va a bajar su calificación, pero con esos 5 puntos la compensa. Ahora, si tiene apuntes y los quiere presentar, bueno, pues esos 5 puntos ya los ganó, pero ya no se les pueden registrar, tendrá 10. Pero sí pueden sacar ventaja o aprovechar sus puntos extra que tengan del parcial 2 que se les den. Nada más hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, aquí son 0.3 décimas, nada más. Eso tómenlo en cuenta. Por ejemplo, Rubí tiene 3 puntos. Si ella saca sus cuentas y si yo ya no entrego apuntes ni realizo examen, aunque tenga 0, saco mi promedio de 6 calificaciones y a ese promedio le sumo los 3 puntos y ya sabrá su calificación. Entonces, si él podrías, Y también se van a tomar en cuenta los puntos del tercer parcial. los puntos del parcial 3, que son las participaciones, pero recuerden que estos no son puntos directamente sobre la calificación final, sino son en el promedio. O sea, estos puntos de esta columna les ayudan en los exámenes, por ejemplo, o si no hicieron unos buenos apuntes, pues les ayudan en los apuntes. Es decir, a lo que voy es, vamos a suponer que aquí saquen 6, aquí sacaron 9, aquí sacaron 8, aquí sacaron 7, aquí sacaron 7, aquí sacaron 10, pero se le agregan las participaciones extras. Y entonces ya se promedia todo entre 6. O sea, aquí es cuando se consideran esas participaciones extras, esos puntos extras. No es sobre la calificación final. Recuerden ustedes que estos puntos extra, esto por ejemplo, 1.2, es porque sacó ya en total el promedio 11.2 en el parcial, porque seguramente tenía participaciones extra, por eso es que sacó más. Vean, tiene 3 participaciones extra, pero no significa que tenga 3 puntos que le sobren. No. Esto le ayudó a mejorar su promedio y entonces aquí se le sobran puntos, son los que se le consideran. Sí, también faltaría considerar en los 6 rubros los puntos extra que se hayan obtenido en el parcial 3. Aquí está. Fueron poquitos esta vez. Sí, se me olvidaba comentar esa parte. Ustedes saben si tienen puntos que les sobraron porque les mandé las calificaciones y saben si participaron. Repito, esto en el transcurso de hoy y mañana les mando esta calificación para que la tengan y la consideren y ustedes evalúen si presentan este examen o apuntes
o hacen el global, ya ustedes decidirán. No sé si queda respondida la pregunta. Sí, profe, gracias. Ujú. ¿Alguien más? No, profe, creo que todo queda claro. Repito, todo esto es resultado fruto de su constante desempeño, para bien o para mal. Si siempre participaron, entraron a una clase, estudiaron, el resultado es que hay personas que aunque exenten y no presenten, seguramente les voy a quedar a deber puntos, pero ya no hay un cuarto parcial y ya se acaba el curso. Bien, entonces nada más quedo en espera de los nombres en el WhatsApp que hay, de los que haya que hacer aclaración de faltas. Y yo les voy recordando las fechas para entregar apuntes y hacer exámenes. Por favor, revisen cómo se van a entregar los apuntes. Ya está el video en Tips. Muy bien. También ya las asistencias se hizo considerando la de hoy, ya está incluida. Muy bien, entonces nos encontramos todavía la siguiente semana y seguimos en comunicación por el grupo de WhatsApp. De acuerdo, profe, muchas gracias. Que tengan De buena acuerdo, tarde. profe. Buen fin de Gracias, semana. profe. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.